o del formulario que les había yo mandado la clase anterior. En este caso, vamos a empezar a resolver nuestros problemas. Que dentro de nuestros problemas, y aquí lo tenemos. Vamos a empezar a ver nuestros vertedores de acuerdo a su geometría, a vertedores rectangulares que tendrían, si lo viéramos de frente, tendríamos esta forma, en donde los elementos que están presentes, bueno, primero aquí tenemos una cara, otra cara, aquí tendríamos, vamos a decirlo así, aquí tendríamos el umbral, y por aquí tendríamos la longitud de cresta, la L. En este caso, ¿qué elemento o qué elementos nosotros tenemos que determinar en campo para poder resolver esos problemas y obtener el gasto con el cual está pasando nuestra agua a través de nuestro dispositivo? Bueno, pues los elementos que nosotros tenemos que determinar en campo, pues ¿cuáles serían? Primero, físicamente ver si tiene o no tiene contracciones. El segundo, ver si tiene o no tiene velocidad de llegada. Una vez que veamos eso, bueno, pues pasamos al siguiente. Medir el ancho de la longitud de la cresta, que es la abertura de la escotadura, que en este caso, bueno, pues si tiene contracciones, pues va a ser de esta forma. Si no tuviese contracciones, hagan de cuenta que es una línea continua hasta donde está la línea punteada, y ese sería nuestro ancho de nuestra longitud de cresta. En este caso, este tiene contracciones, vamos a medir la L, que es el ancho de la longitud de cresta, y otro elemento, que es la carga sobre el vertedor, que es esta, es el espacio o la altura que tiene el agua que está pasando a través de nuestra escotadura. Y como la habíamos visto en nuestras ecuaciones, esta la vamos a denotar con la letra H mayúscula, ¿sale? Entonces, estos elementos son los que esenciales o mínimos, mejor dicho, mínimos que nosotros tenemos que determinar en campo para poder calcular y obtener nuestro gasto, ¿sale? Que si quisiéramos obtener todos los que vimos, los elementos en nuestras esquemas que hicimos en las vistas de frente, de perfil, de planta, pues se podrían resolver o se podrían obtener como elementos mínimos o indispensables. Serían estos. Primero, determinar si tiene o no tiene contracciones, y eso se ve físicamente. Si tiene o no tiene velocidad, pues también eso se va a ver físicamente. Ya en este caso, pues vamos a tener que hacer la medición de la longitud de la cresta, a lo mejor de la carga sobre el vertedor, si quisiéramos determinar la altura del umbral, la carga, el ancho del canal de llegada, el tirante del canal de llegada, todo lo demás, ¿sale? Entonces, estos son los elementos mínimos que nosotros necesitamos para poder calcular. Bueno, una vez que vimos esto, bueno, ¿en dónde vamos a utilizar este tipo de vertedores? Cuando nuestro gasto se considere relativamente grande. Ahorita vamos a ver a partir de cuánto se considera un gasto grande, ¿sale? Entonces ya tenemos nuestros vertedores y vamos a empezar con ejemplos.
Y el primer ejemplo nos dice, calcular el gasto que circula a través de un vertedor rectangular ¿Lo puede repetir? calcular el gasto que circula a través de un vertedor rectangular con una carga sobre el vertedor de 0.33 metros. Y una longitud de cresta de 1.20. Coma, el cual no presenta contracciones. Entonces, de inicio, pues este es el enunciado de nuestro problema, el cual pues nos dice que es un vertedor rectangular. Bueno, aquí le ponemos vertedor rectangular, el cual tiene una carga sobre el vertedor de 0.33 metros, una longitud de cresta de 1.20 y no tiene contracciones. Aquí, bueno, me van a preguntar, bueno, ¿tiene o no tiene velocidad? Aquí en algunas ocasiones o en algunos problemas viene especificada esa parte, en algunas no, pero en este caso como este, pues no les digo el valor de la velocidad, por lo tanto vamos a dar por hecho de que no tiene velocidad y ni tampoco le doy los datos o los elementos para que ustedes calculen la velocidad. ¿Cuáles serían los datos que podría tener? O les doy como tal la velocidad o una distancia y un tiempo de recorrido. En este caso, utilizando un flotador, a lo mejor les digo, bueno, se utilizó una distancia, se aventó un flotador y el tiempo de recorrido fue de tanto. Bueno, pues ya ustedes con esos elementos van a poder calcular la velocidad de llegada y se va a considerar que el vertedor tiene velocidad de llegada. Entonces, si no viene especificado si tiene o no tiene velocidad, pues si no les doy la velocidad como tal y tampoco les doy los elementos para que ustedes calculen la velocidad, se va a considerar siempre que no tiene velocidad, ¿sale? Bueno, obviamente si les doy los datos o los elementos para que ustedes calculen la velocidad, pues se va a considerar con velocidad, ¿sale? Entonces utilizamos nuestro formulario que ustedes ya tienen, que son las 3 primeras hojas, que dice ecuaciones para vertedores rectangulares de pared delgada. Si ustedes se dan cuenta, aparece el número 1, Francis, y dice sin contracciones y sin velocidad de llegada. Podríamos utilizar la de Francis. En donde dice que el gasto va a ser igual
a 1.84 por la longitud de la cresta por la carga elevada a la 3 medios. En este caso, ya tenemos, contamos con la carga sobre el vertedor, contamos con la longitud de la cresta, pues sí podríamos, y cumple con las condiciones, que no tiene contracciones y sin velocidad de llegada. El inciso B, pues no lo podríamos utilizar porque interviene la velocidad de llegada, ¿sale? Por lo tanto, aunque en la primera ecuación no utilizamos para nada la velocidad, pues esta ecuación está diseñada para utilizarla siempre que tenga velocidad. En nuestro caso, pues no tiene velocidad, no lo podemos utilizar. El inciso C, pues tampoco, porque ahí ya nos aparecen con contracciones y con velocidad de llegada. La de Reebok nos dice sin contracciones laterales y sin velocidad de llegada. Cumple con nuestras dos condiciones que está, pero vamos a ver si contamos con todos los elementos para poder utilizar nuestra ecuación. Nos dice que el gasto va a ser igual a la 2/3 raíz cuadrada de 2 veces la gravedad multiplicada por un coeficiente CO, una longitud de cresta y una carga sobre el vertedor. Y para calcular CO, nos dice que debemos de utilizar la carga del vertedor, la carga sobre el vertedor y la altura del umbral. No tenemos ninguna de las de tres, no tenemos dos, que es la altura del umbral y la carga del vertedor. Solamente contamos con la carga sobre el vertedor, por lo tanto no podemos ocupar esta ecuación. Luego viene el inciso B, que es con velocidad de llegada, pues tampoco la podemos utilizar porque no contamos o nos están indicando que no tiene velocidad. La de Basing dice con o sin contracciones y sin velocidad de llegada. Podemos utilizar esta. Vuelve a aparecer un coeficiente CO, en donde, pues para poder calcular el coeficiente CO, tenemos que utilizar los elementos que son ancho del canal de llegada y el tirante del canal de llegada o de acceso, que tampoco contamos con esos elementos. Por lo tanto, tampoco podemos utilizar la de Basing. La de King, sin velocidad de llegada. Aquí no nos indica si tiene o no tiene contracciones, entonces la podemos aplicar. Y la siguiente ecuación que podemos aplicar, pues es la de King, que nos dice que el gasto va a ser igual a 1.78 por la longitud de la cresta por la carga elevada a la 1.47. ¿Sale? La B es con velocidad de llegada, pues no se puede utilizar. La de la Sociedad Suiza de Ingenieros, pues es sin contracciones laterales. Pero de nueva cuenta aparece un coeficiente CO, en donde pues nos piden el tirante del canal de llegada, que no lo contamos y ni tenemos los elementos para poderlo calcular. Entonces, pues no podemos utilizar tampoco la de la Sociedad Suiza de Ingenieros. Solamente podemos utilizar esas dos ecuaciones, Francis y King, ¿sale? Entonces, aquí como recomendación, utilicen las ecuaciones más sencillas, que no impliquen tanta operación, tantos elementos, pero siempre y cuando, no quiere decir que, no, es que usted nos dijo que ocupáramos las más sencillas. No, en este caso, pues estas son las únicas dos ecuaciones que se ajustan a las condiciones hidráulicas que nos están proporcionando y que son los elementos mínimos para calcular el gasto. Si tienen que ocupar a lo mejor una donde aparece el coeficiente CO, vamos a considerar que de las 3 o 4 autores donde interviene el coeficiente CO, lo pueden utilizar, pues de esas 4 escojan la más sencilla, la que ustedes entiendan mejor, ¿sale? En este caso, también
Recuerden que les comenté que todas estas ecuaciones están diseñadas o están calculadas para que el gasto siempre nos los dé en metros cúbicos por segundo. Si nos los va a dar en metros cúbicos por segundo, ¿en qué unidades debemos de introducir los valores de las variables? Pues lo debemos de introducir en metros, ¿sale? Entonces, vamos a hacer la sustitución de los valores. Vemos que nuestros dos elementos están en metros, no tenemos que hacer ningún tipo de conversión. Entonces, quedaría que para Francis el gasto va a ser igual a 1.84 multiplicado por 1.20 multiplicado por 0.33. Y por otro lado, Kim nos dice que el gasto va a ser igual a 1.78 por la longitud de la cresta, que es 1.20 por 0.33, que es la carga sobre el vertedor, elevado a la 1.47. Pues resuélvanlo y me dicen qué valores les resulta. Profesor, la ecuación de Francis, ¿por qué no lo elevó a la 3 medios? Bueno, pues se me olvidó, pero es igual a la 3 medios. Ahí está. ¿Cuánto le sale para Francis y cuánto le sale para Kim? A mí para Francis me salió 0.019837. Ok, vamos a redondearlo a 2 o 3 cifras. A ver, me dices que para Francis, ¿cuánto se salió? 0.019837. 19, 8. Bueno, y así. Entonces el gasto es de 0. Yo tengo otro resultado, profe. A ver. 0.4185. ¿Quién de los dos está mal? No, a mí también me dio 0.4185, profe. 0.4185, entonces hay algo mal. Y en este caso, ¿a qué se debió ese error? Bueno, pues que las calculadoras hacen lo que nosotros le indicamos. Por ahí, cuando vieron fundamentos matemáticos, les decían que utilizábamos unos elementos para poder indicar si se iban a hacer dos operaciones, qué operación se hacía primero, qué operación se hacía después. Pues es lo que conocemos con el nombre de paréntesis. Si ustedes no le colocan esos paréntesis y yo se los coloqué en sus operaciones, pues la calculadora, un ejemplo, a lo mejor primero empieza a multiplicar un 84 por esto, después por esto, y todo lo eleva al cuadrado, a la 3 medios, perdón. Y no, es esto elevado a la 3 medios multiplicado por esto y multiplicado por esto. ¿Sale? Entonces hay que tener cuidado, hay que conocer nuestras calculadoras porque aquí en el segundo parcial lo que va a interesar son los resultados, más no el desarrollo. Me dijeron que era de 0.0419. Sí, porque el otro resultado da 0.4186. En el 86, lo dejamos a 3, pues automáticamente se redondea a 9. ¿Sale? En la de Kim. No, la de King le decía que salía 0.4186. 4186. Sí. Si los vamos a dejar a 3 cifras, bueno. Saldría lo mismo. Para que no me estén preguntando el día del examen si se redondea o no se redondea, lo correcto pues es redondearlo.
Pero si por algo se les olvida que lo tienen que redondear y me lo dejan así, pues el redondeo, ¿hasta cuál cifra va a afectar? Pues va a afectar después de la tercera cifra, como lo vemos aquí. Aquí salió .419 y aquí salió .418, ¿sale? Eso, pues es considerable, no hay una pequeña variación, sí, pero que para cuestiones del examen, pues no tiene ninguna afectación. Pero no se va a valer que me digan, ay, profe, es que yo no lo redondeé y en lugar de que me saliera .419, me salió 0.519. Ahí sí ya no. O sea, puede haber variaciones y ténganlo por seguro que va a haber variaciones de los resultados que tengo yo con los resultados que van a tener ustedes. Es más, entre ustedes mismos va a haber variaciones, pero sí, esas variaciones son pequeñas, pues vamos a darlos por visto como buenas, pero también la variación que alguien, como el primer resultado que me dieron, comparado con el que es o que corresponde, pues es una variación bastante grande, en donde pues la primera persona que me dio el resultado pues estaría mal y la segunda que me dio el resultado pues estaría bien. ¿Por qué? Pues porque coincide con lo mío o es parecido a lo mío, ¿sale? Entonces, con esto, pues está confirmado de que cualquier ecuación que ustedes utilicen, siempre y cuando la utilicen bien, el resultado va a ser igual. No puede haber variaciones que me digan, es que yo utilicé Francis y me salió .419. No, es que yo utilicé King y en lugar del 418 me salió el 519. Pues no, aquí ya está comprobado de que cualquier ecuación que ustedes utilicen, y así es para todas, cualquier ecuación que ustedes utilicen, siempre y cuando la utilicen de forma correcta, el resultado va a estar bien, ¿sale? Por aquí, bueno, pues ya habíamos visto que en la de Francis, en el inciso C, pues si ustedes se dan cuenta, viene, ya lo habíamos mencionado, lo de entradas aerodinámicas y lo de entrada rectangular. Es la única ecuación que maneja esas condiciones de aerodinámica para resolver sus problemas, ¿sale? Ahorita vamos a hacer otro ejemplo. En este caso, este problema que es de forma libre, pues ustedes pueden utilizar la ecuación que ustedes quieran, pero también van a presentarse problemas en donde, pues, se les diga qué ecuación en particular tienen que utilizar, o bueno, no tanto la ecuación, el autor que deben de utilizar, ¿sale? Como ahorita en el ejemplo que vamos a hacer. No sé si tengan alguna duda sobre este problemita. Yo siento que no hay dudas, ¿verdad? Que está bastante claro este asunto. ¿O si hay dudas? No, profe, todo bien. Sí, yo lo decía que no había dudas. Ok. Entonces vamos a hacer un ejemplo, otro ejemplo de nuestra vertedores rectangulares, ¿sale? Ok. Bueno, dice, el agua circula por un vertedor
de 0.75 metros de longitud de cresta. Y 0.60 metros de altura de cresta o de umbral, para que no repitamos mucho cresta, que sería la P de 0.60 metros. Y se aloja en un canal de 1.25 metros de ancho. Punto y seguido. Si el gasto es de 0.20 metros cúbicos por segundo, ¿a cuánto ascenderá la carga sobre el vertedor? ¿Puede repetir esa última parte? ¿Desde el gasto? Bueno, punto y seguido. Sí. ¿A cuánto ascenderá la carga sobre el vertedor? Coma. Utilizar la ecuación de Francis. Ya que no tiene contracciones, pero sí cuenta con velocidad de llegada. Bueno, pues ahí están los elementos que nos dan en el enunciado de nuestro problema, donde nos dicen que la longitud de cresta es de 0.75 metros, la altura del umbral es de 0.60, el ancho del canal de llegada es 1.25, el gasto es de 0.20 metros cúbicos por segundo, y nos piden calcular la carga con la cual está trabajando nuestro vertedor para que esté pasando este gasto. ¿En dónde debemos utilizar la ecuación de Francis? En donde no hay contracciones, pero sí tiene velocidad de llegada. Entonces, pues la que vamos a utilizar es la ecuación que aparece en la hoja número 1, en el inciso B. Ahí vienen dos ecuaciones. Pues ustedes van a, ya no nos va a dar tiempo, pues ustedes van a tener que resolverlo como ejemplo, no tarea, porque no es una tarea, es un ejemplo en sus casas o tratar de resolver este problema en sus casas, en donde ahora tenemos el gasto, pero nos están pidiendo la carga de trabajo
de nuestro vertedor. ¿Sale? Entonces lo resuelven o lo tratan de resolver y nos vemos el siguiente jueves para continuar con esto. Perdón por la interrupción. Entonces les comentaba yo que pues no tienen que resolver este problema como tarea, o bueno, no, quedamos que no iba a ser tarea, para que practiquen. Algo como esto puede venir en su examen y ya la siguiente clase definimos cuándo es el examen, ¿sale? Entonces nos vemos el próximo jueves. Profe, yo tengo una pequeña duda. ¿Qué pasó? El ancho del canal es la letra B, ¿verdad? ¿Qué les dije desde cuando vimos las diferentes vistas de un vertedor? Que se tienen que aprender qué significa cada letra. Obviamente la B es el ancho del canal de llegada, que tiene 1.25. La L es la longitud de la cresta, la P es la altura del umbral y la Q es el gasto. La H mayúscula es la carga sobre el vertedor, porque también hay una H minúscula y pues los otros elementos que están presentes. La E, la D, ¿sale? Sí, profe, gracias. Órale, pues, ¿alguien más tiene dudas? Bueno, si no tienen dudas, pues nos vemos el próximo jueves. ¿Sale? Sí, profe.